Hoy 25 de noviembre es el Día Internacional de Lucha y de Eliminación, para la eliminación de la violencia de género, de la violencia contra las mujeres. Desde distintos sectores se han expresado durante el día de hoy. El Movimiento de Mujeres de San Juan ha convocado a una marcha y concentración que se va a realizar esta tarde a partir de las 17 horas, con un fuerte mensaje por el desfinanciamiento de las políticas de género que ha llevado adelante el gobierno de Javier Milei desde que asumió en adelante, sobre todo el Ministerio de la Mujer, que se había creado durante el gobierno de Alberto Fernández. Bueno, así lo manifiestan. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 21 años después del asesinato de las hermanas Mirabal, se realizó en Colombia el primer encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe. Y fue allí donde Ángela Hernández, una escritora, propuso el 25 de noviembre como fecha para visibilizar la violencia en los países de estas regiones. Pero fue recién en el año 1999 cuando la Organización de las Naciones Unidas decide establecer esta fecha como Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. En nuestro país, las ideas y las acciones del gobierno nacional nos atrasan respecto al resto del mundo y muestran el desconocimiento sobre la desigualdad histórica que sufrimos las mujeres. La violencia en todas sus formas es asunto de Estado. Es por eso que invitamos a todas las mujeres sanjuaninas a sumarse este próximo lunes 25 a una jornada de lucha internacional. Nos convocamos en la Plaza 25 de Mayo a las 17:30 horas. Son muchas las actividades que se llevan adelante. Hoy es un día muy importante. Muere en el mundo una mujer cada 10 horas. Las cifras son absolutamente alarmantes. Y durante la semana pasada, sobre todo el viernes, se llevó adelante una actividad en la cual la Corte de Justicia con la Cámara de Expendedores de Combustibles, con restaurantes, propietarios de restaurantes, de sectores gastronómicos, firmaron un acuerdo y presentaron una campaña de prevención de violencia contra la mujer, pero además para que los agentes que se desempeñan en estas actividades puedan formarse, capacitarse, no solamente para atender cuando se están produciendo situaciones de violencia, sino contener a las víctimas. Es así, doctora Adriana García, ministra de la Corte, estamos en comunicación y le agradecemos muchísimo este contacto en un día tan especial y donde la justicia tiene tanto que ver, ¿no? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días. Así es, como todos los años, el Poder Judicial realiza alguna campaña que tiene por objeto la reflexión especial y puntual sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Este año quisimos poner el foco en la no naturalización de la violencia, porque estamos convencidos que cuando creemos que la violencia forma parte de nuestra cultura, que forma parte, que siempre fue así, que es una forma de amar, que es una forma de tratarse, es cuando mayor está en peligro la mujer. Justamente es cuando trastoca la vida misma. Por eso esta campaña, que fue realizada artísticamente con inteligencia artificial, pero que fue el contenido pensado y diseñado por quienes integramos el Poder Judicial, con estos socios estratégicos que ustedes recién mencionaban, que ellos tienen por objeto la divulgación de la campaña. El foco está puesto en ver que en nuestros ambientes cotidianos existen estos grises, que son estas violencias cotidianas, que si no las trabajamos a tiempo, si no las eliminamos a tiempo, luego forman parte de este dato tremendo que es la cantidad de muertes de mujeres.
Y lo que usted señalaba, ¿no, doctora? Está como naturalizadas algunas situaciones que vivimos a diario y que ni siquiera son tan detectables, o sea, hay que tener una sensibilidad muy especial para poder detectar algunas situaciones y sobre todo que lo pueda detectar la víctima, porque a lo mejor los que estamos alrededor podemos ver, pero la violencia en el noviazgo adolescente se da y empiezan a ocurrir estas pequeñas conductas y comportamientos y situaciones que se dan que después pueden ir increciendo y bueno, llegar a situaciones de violencia e incluso a la extrema violencia que termina siendo el femicidio, ¿no? Absolutamente, por eso nosotros trabajamos tanto en los colegios con los talleres de Aprender a Querernos, que es la eliminación de la violencia del noviazgo, pero tiene por objeto, Daniela, justamente ver estos semáforos amarillos. Convengamos que es muy difícil en una relación afectiva poder percibir que es violencia. Se parte de la base que es la persona que me ama y es con la que elegí estar. Entonces es muy difícil, o son mis padres, o es mis amigos. Es decir, la violencia en el ámbito afectivo es la más difícil de detectar porque tengo que partir de la base que aquella persona que yo elegí es la que me está haciendo daño. Y además es cómo puedo salirme de ese entorno, cómo tengo que hacer para poder escapar. Y ahí es cuando tenemos que estar cerca. Nosotros decíamos el viernes que estos ambientes que ustedes ven en las imágenes, la violencia está presente en todos nuestros ambientes. Está presente en el laboral, en el familiar, en la calle, en el trabajo, en todos lados. Pero también nosotros, que somos quienes tenemos que eliminarla, estamos en todos lados. Entonces, creo que el compromiso tiene que partir de qué vamos a hacer nosotros para que esa violencia no se naturalice. Y para eso hay que partir con pequeñas conductas, tales como no está bien, no grites, no es que estás enojado, no importa si estás enojado, pero hay otras maneras de gestionar el enojo, otras maneras de gestionar la frustración. A nuestros chicos enseñarles que hay otras formas de poder canalizar las emociones, que no tiene que ser necesariamente con una descarga, porque lo que es el grito en la niñez es el control en la adolescencia y el celo porque te amo, porque quiero que seas mía en la adolescencia. Termina con el femicidio, pero también hay algo de lo que no se habla, que es de la cantidad de suicidios de mujeres víctimas de violencia psicológica. Entonces, también deberían en algún momento formar parte de estas estadísticas, por así decirlo. Doctora, ¿cuál es la evaluación que ustedes hacen desde el Poder Judicial respecto de la cantidad de denuncias? ¿Cómo está trabajando la oficina de CABIG? ¿Aumenta el número de denuncias? ¿Qué datos, qué relevamientos tienen ustedes? Bueno, ustedes saben que el fin de semana el Ministerio Público Fiscal dio a conocer las causas que se gestionan a través de CABIG, cuál es el número que ellos que gestionan, cuál de esa cantidad son denuncias específicas y cuál si terminan como denuncias siendo delito. Las que desde CABIG no son denuncias de delitos, porque no son delitos, son derivadas a las oficinas, a la oficina de violencia de las OFICU de familia. Es decir, que ahí tienen ustedes un gran número. Pero hay un gran dato que la verdad que nosotros ahora, la Oficina de Estadísticas y Control de Gestión del Poder Judicial, los números genéricos, los datos de fin de año, pero ustedes se imaginan, si esa cantidad de alrededor de 17.000 personas son las que CABIG ha anunciado que ha atendido en lo que va del año por violencia, de las cuales un número son delitos y algunas terminan con sentencia firme y otros no, pero por cuestiones propias del proceso. Además de ese dato, tenemos lo que trabajan todos los juzgados de paz, todas las medidas que se toman, más lo que también realiza el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo Humano y Familia. Es decir, que poder establecer específicamente que en San Juan solo hay 17.000 casos de violencia es cerrarlo, porque en realidad ese es un tremendo número que trabaja CABIG, pero además trabajamos y trabajan los juzgados de paz es mucho mayor. Y lo que uno saca como conclusión, más allá del número, porque el número es solo un número si no lo podemos interpretar, es que
tenemos que atacar la violencia desde todos los aspectos. Es cierto que en algún punto que hay algo específico que es cuando es delito, pero hay todo un trabajo que debe realizarse preventivamente, todo un trabajo de atención en el momento que debe justamente garantizarse a la víctima de violencia que pueda poderlo gestionar. A ver, vuelvo a repetir, el número es el de Cavich, pero nuestros juzgados de paz permanentemente reciben desde el asesoramiento, la consulta, esto, ¿qué puedo hacer? No quiero denunciar, pero ese no quiero denunciar, pero hay que prestarle atención, porque estoy viviendo en un contexto de violencia, pero todavía, como no me pegó, no me marcó, como todavía no es visible, no me animo, o todavía no hay un delito específico. Y bueno, pero ya hay un contexto, un entorno de violencia, ya hay violencia psicológica, ya hay violencia económica, entonces igual se puede atacar. ¿Con qué? Con una medida con una medida urgente, una medida de protección, ver cuáles son las personas que la pueden sostener y contener. Es decir, por eso hablamos de que la violencia es cotidiana y forma parte de nuestras vidas, y es ahí donde tenemos que empezar con esta eliminación. También pasa que para las mujeres es muy difícil salirse de ese círculo de violencia, y en muchos casos también por la cuestión del sostén económico, ¿no? La necesidad de este sostén, porque ellas solas no van a poder con los hijos. Exactamente. A ver, cuando uno habla de que una jueza en una oportunidad me decía, doctora, del 1 al 10 hacen la denuncia y del 20 al 30 se retractan. Esto tiene que ver porque, bueno, cuando tal vez están con la posibilidad económica, porque cobraron la asignación, porque el trabajo, porque pueden sostener, pero cuando ven que por un lado empieza a faltar económicamente el sostén y por otro lado tenemos al violento manipulador que sin mí no podés, que me necesitas, que yo te quiero, que voy a cambiar, etcétera, 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 se da un combo explosivo. Primero dijimos el afecto, segundo la necesidad y tercero la convicción de parte del otro lado de que estando con él va a ser mejor que estando sola. Entonces es ahí donde tiene que estar no solo el Estado, sino donde tiene que estar la ONG, donde tiene que estar la sociedad para contener. Y esto no quiere decir necesariamente que no pueda estar o necesariamente la ayuda del Estado. Es la ayuda del Estado, pero también es la ayuda de los particulares, de qué manera vamos a ayudarle a esa víctima de violencia a que pueda sostener la denuncia. Uno de los mayores peligros es la retractación, porque cuando la víctima hace la retractación, no solo es una cuestión judicial de decir denuncio, saco la denuncia, es lo que pasa por la psiquis de la víctima. Empieza a naturalizar, no, ya está, bueno, va a cambiar. Pero también lo que pasa por el lado del violento es, no importa, me denuncia, total, a los 10 días se le pasa. Y este es el círculo vicioso, más que virtuoso, que cada vez la hunde, hasta que no puede más, Y lamentablemente, no siempre la salida del no puede más es una denuncia y un alejamiento. A veces, como dije recién, es tomar medidas drásticas. Bueno, le agradecemos muchísimo este contacto, doctora. Siempre es importante hablar de este tema, no solamente en este día, sabemos que las políticas las llevan adelante durante todo el año y además como mamás. Lo que debemos hacer es educar nuevas masculinidades, ¿no? Diferentes, libres de violencia. Bueno, desde ahí hay que empezar. Así, este año justamente abordamos en el ciclo de reflexión general, que era Reflexiones sobre Perspectiva de Género, un tema fue Mujeres Líderes, el empoderamiento de la mujer, y por otro lado con Jorge Valetti, masculinidades, cómo tenemos que educar a los varones, porque siempre, también decimos nosotros que a veces el varón es una de las víctimas de esta cultura que durante tanto tiempo fue el varón no puede llorar, el varón no puede ser sensible, el varón tiene que mostrarse fuerte, el varón tiene que demostrar que es el que sabe, que es el que puede. Y a veces hay varones que no quieren ser así. Es decir, entonces este rompimiento a veces el varón responde más que a una... por supuesto que responde con voluntad, pero fruto también de cómo ha sido
como culturalmente, no hablo de la crianza del hogar tan solo, como culturalmente hemos marcado con ciertos mandatos, así como a la mujer, esto tiene que soportar, al varón de esta manera se tiene que mostrar y tiene que actuar. Entonces, por eso decimos que somos con la sociedad en un día como hoy, en que alzamos voces para eliminar la violencia contra la mujer. Nosotros, como bien dijiste, alzamos voces todos los días porque es cotidiano romper con estas conductas sociales, culturales, personales, familiares, que lo único que hacen es denostar al otro y es romper la dignidad de la persona humana. Por eso hablamos que la violencia no se naturaliza. Le agradecemos muchísimo este contacto, por supuesto, doctora. Gracias a ustedes. Ahí estaba entonces, ella es ministra de la Corte de Justicia de San Juan, es la ministra Adriana García. Y nosotros tenemos más para hablar sobre este tema, porque en la universidad también hay una oficina de género y se trabaja conteniendo las víctimas, recibiendo a quienes han sufrido situaciones de violencia. ¿Cómo se hace desde esta oficina dentro de la universidad? 25 de noviembre es una fecha en donde conmemoramos las luchas contra la violencia contra las mujeres que estamos sufriendo, ¿no?, desde hace siglos. Esta fecha se conmemora en virtud para recordar, digamos, a las hermanas Mirabal, que fueron luchadoras por los derechos de las mujeres en Colombia en la época de 1960 y fueron asesinadas durante la dictadura de Trujillo. Entonces, en razón de eso, la ONU establece el 25 de noviembre en 1999, más o menos, como el Día Internacional de la Eliminación contra toda forma de violencia. Desde la universidad venimos trabajando desde el año 2017, el año previo se crea la Oficina por la Igualdad de Género contra las Violencias y la Discriminación de nuestra universidad, con la idea de poder tener un espacio que aborde estas temáticas, que como la universidad, como toda institución que cumple una función social, expresa las problemáticas sociales también a nivel interno, y desde la oficina trabajamos mucho la prevención, trabajamos mucho las capacitaciones y tenemos procedimientos específicos en caso de que ocurra en el ámbito institucional alguna situación. La oficina recibe todo tipo de consultas. Nuestro protocolo establece dos procedimientos. Uno es la consulta de intervención, que nos permite tomar acciones un poco más rápidas y directas para desarticular alguna situación conflictiva o alguna situación que se esté dando en alguna de las unidades, y paralelamente también tiene el procedimiento de denuncia administrativa, que son los casos, digamos, que por ahí son de mayor gravedad y que cumplen con los requisitos para poder llevarlo adelante. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a volver en un ratito, ya nos queda poquito tiempo, quédate ahí, ya ven.